creía que el socialismo era una enfermedad mental, por el cual no podían entender los datos, que siempre vienen de espalda los datos, siempre tienen justificaciones verdaderamente paupérrimas. Pero yo creí que, digamos, era de algún problema mental con los números. Hoy me di cuenta que no, es una enfermedad del alma. Porque en el fondo el socialista lo que hace es esconder su resentimiento y su fracaso bajo la pátina del buenismo, de la generosidad y de ser bondadosos y de la caridad, pero lo que está haciendo es usar esa pátina para esconder su resentimiento, su envidia, su odio por el que va bien porque es un fracasado. Y eso, hay algunas pistas interesantes ya en un libro de Mises que se llama La mentalidad anticapitalista. Porque ¿qué es lo que hace el capitalismo? Los hace competir. ¿Y qué es lo que muestra? ¿Quién es mejor y quién es peor? Entonces el que no ganó queda en evidencia de que no es el mejor. Entonces tiene que encontrar alguna excusa. Pero claro, sería demasiado evidente. Entonces, ¿qué aporta? Aporta esta visión buenista de la caridad, pero siempre caridad con la ajena. Yo creía que el socialismo... Como ustedes pudieron escuchar, hoy traigo aquí eh, unos fragmentos de este gran estadista y, y económico, Javier Milei, para explicarle a ustedes por qué el sistema que tenemos en Cuba no sirve, el sistema socialista. Pero antes de empezar a hablar acerca de todo esto, quiero saludarlo, pedirle a Dios como siempre que los bendiga y que a ustedes que tocan la campanita y den like y compartan para que estos videos lleguen a más personas. Hoy comencé con este fragmento de Javier Milei porque creo que de las personas que he escuchado o he leído sobre él, creo que es la mejor, es uno de los mejores que describe la situación por la que está atravesando nuestro país. Es decir, el sistema socialista, que en todas las formas habidas y por haber, termina en dictadura y terminan destruyendo la economía de los países y siempre, como dice él, la envidia tratando de culpar a los demás de, del mal trabajo que hacen ellos y la destrucción que hacen total de la economía, con ese buenismo de que quieren hacer siempre caridad con el bolsillo ajeno. Es decir, le quitamos a los ricos, vamos a acabar con los ricos para darle a los pobres, vamos a redistribuir la riqueza y los ricos a pagar impuestos y terminan destruyendo. Incluso en Cuba no se habló ni de eso. En Cuba se le intervinieron, se le decomisaron, se le robaron las propiedades a los ricos y en definitiva, los pobres no recibimos casi nada o no recibimos nada y los que estaban en el gobierno se apropiaron de todo y como no invirtieron ellos, lo que hicieron fue guardarse su fortuna cada uno de ellos, pues Cuba está hoy en el lugar que está. Pero no es Cuba. Él explica que esto donde quiera que sea aplicado es lo mismo. Yo lo sé porque esto donde quiera que se ha aplicado como, bueno, en Venezuela la aplicamos nosotros mismos y se destruyó, destruimos la economía de Venezuela porque quien dirigió la destrucción de Venezuela fue la dictadura cubana. Pero esto pasó en Corea, pasó en Albania, pasó en Checoslovaquia, en todos estos países donde se aplicó el socialismo terminaron en la misma situación. Pero la ventaja que tenemos o la alegría que tenemos es que todos estos pueblos, todos estos países que han logrado quitarse la dictadura de arriba y el socialismo de arriba, que es lo mismo, han vuelto a florecer y están en caminos de prosperidad. Yo he traído videos aquí incluso de Albania, que es un pequeño país de unos 3 millones de habitantes, cómo está el alimento en la calle, la vida llena de gozo, porque se quitaron esa dictadura cuando cayó el muro de Berlín. Hoy vamos a seguir oyendo otras partes de mi ley donde él habla acerca de estas situaciones. Para un país que tenía cada habitante $1 millón abajo del 10,34. ¿Sí? Hace 6 años que no para de caer y perdió 70% del PBI. No es solo eso, tiene 96% de pobres, tiene 79% de indigentes, viven con un salario de 0,72
dólares, o sea, 72 centavos de dólar por día, ¿sí? Pero eso sí, lograron la igualdad, son todos igualmente pobres. Ya lo oyeron hablando acerca de Venezuela. Venezuela vive nadando en petróleo. Y a partir de que la dictadura cubana logró instaurarse en Venezuela, pues la economía de Venezuela empezó a caer. Incluso yo hablé con algunas venezolanas que se hicieron amigas mías producto de que tuvieron relaciones con algunos eh, profesores cubanos que fueron a cumplir misiones a Venezuela. Y cuando yo les explicaba y les decía que si ellos seguían por el paso que iban votando por Chávez y después se lo dije cuando Maduro, iban a tener que cocinar con leña. Bueno, en la realidad hoy he visto algunas cocinitas en Venezuela con leña, no tienen gasolina para echarla a los carros y andan recogiendo, igual que los cubanos, en los tanques de basura para poder alimentarse. Pero él explica aún mejor toda esta serie de situaciones hablando de que no es Venezuela, que no es Cuba, que es cualquier país. Incluso vamos a oír otro fragmento de él cuando él habla incluyendo a nuestro país. Por un lado, el socialismo, donde se aplicó puro, fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y además asesinaron a 150 millones de personas. Mirá la basura que es Cuba, la basura que es Venezuela, la basura que es Corea del Norte. Sí, digamos, o sea, yo no veo a todos estos zurdos de mierda queriéndose ir a vivir ahí. Socialismo. Como pueden ver, él ahí incluye socialismo de cualquier parte del mundo y explica bien claro, donde quiera que se aplicó duro y puro, lo que hay es hambre, miseria y además la cantidad de muertos que ha dejado este sistema en el mundo. Pero bueno, vamos a dejar la cantidad de muertos en el mundo. La dictadura cubana, el socialismo en Cuba se instauró bajo la muerte, porque desde lo primero que hicieron fue cuando empezaron la lucha en el llano y en la sierra, empezaron matando personas, fusilando, bajaron de la sierra fusilando personas. Antes, las luchas dentro de las luchas clandestinas llenaron de bomba el país, a donde quiera ponía una bomba, descarrilaban un tren, todo eso provocaba la muerte. Y después, la guerra que desarrollaron desde Oriente a La Habana, porque no llegaron ni a La Habana, llegaron aquí nada más hasta la región central cuando Batista se fue, y en ese tramo lo que provocaron fue muerte donde quiera que llegaron. Pero una vez instaurado en el poder fue cuando se puso fea la cosa, porque ahí fue donde todo el que le caía un poquito atravesado, lo fusilaban. Incluso los mismos que participaron en la lucha para derrocar a Batista, cuando se dieron cuenta que aquello era socialismo y no estuvieron de acuerdo, fueron fusilados en paquete. Y una gran cantidad fueron fusilados. Y los otros fueron a prisión, que pagaron grandes condenas de cárcel. Eh, y después, cuando todo el que en el transcurso de estos 64 años que se han tratado un poquito de levantar la cabeza, se han fusilado. Incluso se han fusilado jóvenes por querer escapar de esa dictadura, que esto es característico también en toda la dictadura. Todo el que se revela lo mata. Todo el que quiere escaparse de ella para hacer el cuento de lo que pasa adentro también lo mata. Esto es característica de los chinos, de los coreanos, del norte. Es decir, donde quiera. Esto pasó en Alemania. Todo el que quiso brincar la cerca esa que tenían implantada, el muro ese entre una Alemania y la otra, bueno, y siempre, como dice él, nadie trata de escapar de la parte capitalista para la socialista. Siempre el de la inmigración es de la parte socialista a la capitalista. Por tanto, no podemos aceptar que nos digan que el socialismo es mejor que el capitalismo, porque todos queremos vivir en libertad, producir y ser dueños de lo nuestro.
y en el comunismo, los únicos que son dueños son los que están en el poder. Incluso no los de abajo son fichas que se mueven, se quitan y se ponen. En Cuba hay muchos ejemplos, pudiéramos hablar de Laje, de Robertico Robaina y de muchos más. Los que no caen nunca son los que están bien arriba, que son los dueños, son los que mueven los hilos de los títeres de abajo. Y a los títeres de abajo los dejan menearse y coger un poquito, pero cuando ya no les gusta porque quieren levantar mucha cabeza, pues entonces los eliminan, ya sea les quitan cargos, los desprestigian o los mandan a paredón de fusilamiento. Y que nadie me diga a mí que en Cuba no se ha matado mucha gente porque yo vivía a la orilla de las naves de condado, donde viernes por viernes se fusilaban personas. Y después lo trasladaron para Trinidad y para otros lugares, pero ahí en el cementerio de condado incluso están las marcas de los tiros. Y se han matado, incluso no es que yo diga eso, es que el Che lo reconoció en un discurso en la ONU cuando dijo que en Cuba se había fusilado, se estaba fusilando y seguirá fusilando. Y hoy están desempolvando esta medida porque para meterle miedo al pueblo. Y yo creo que ya el pueblo debe haber perdido el miedo, porque si no pierden el miedo, lo que van a morir es de hambre, de miseria, de parásitos. Y la pregunta más grande que yo le hago a todos esos que tienen hijos en Cuba o nietos, ¿eso es lo que ustedes le quieren dejar a sus hijos? ¿Eso es lo que quieren dejarle a sus nietos? ¿O están pretendiendo que salgan de Cuba? Bueno, ese es otro gran peligro y por eso es que yo le digo que tenemos que cuidarnos de las emigraciones si no son legales, porque qué cantidad de jóvenes cubanos han muerto en el mar, es en el estrecho de la Florida. ¿Cuántas mujeres han sido violadas en el giro ese por los países esos de Sur y Centroamérica hasta llegar a Estados Unidos? ¿Cuántos jóvenes han muerto en esas travesías? Por eso yo le digo siempre que es necesario quitarse esa carga o morir. El día que nos quitemos esa carga, vamos a sentir un alivio tan grande que vamos a hacer una fiesta nacional. Sí, una fiesta nacional para celebrar la victoria esa. Y tenemos que lograrlo. Y no podemos perder las esperanzas, porque eso es lo que quieren los dictadores, que nosotros perdamos las esperanzas y digamos, no, esto no lo tumba nadie. No, sí se tumba. Se ha tumbado en todas partes del mundo. Por eso les digo, mis hermanos, patria y vida, la calle es la solución. No podemos seguir soportando vivir en apagones, vivir con una libreta de racionamiento, trabajar y no cobrar, porque realmente, díganme, ¿quién dice en Cuba que está cobrando un salario? Cuando el salario, por ejemplo, el salario mínimo de un cubano no llega a 50 centavos de dólar. Es decir, que estamos por abajo del nivel de la pobreza reconocido en el mundo, muy por debajo del nivel de pobreza reconocido en el mundo. Es decir, que ni los países que se consideran pobres en el mundo tienen, que viven bajo el nivel del umbral de la pobreza, en Cuba estamos por ahí. De ahí para abajo, como 4 o 5 veces. Y hasta aquí entonces el video de hoy. Les pido como siempre que compartan, den like y me ayuden a difundir estos videos.